Entonces, la experiencia número 5, antes de partir, de nuevo voy a contar eso para que quede grabado. Recuerden que si, como es en grupo el trabajo, ustedes a las únicas personas que le tienen que rendir es a sus propios compañeros de grupo. Si su compañero sabe de las circunstancias que no vinieron o no pueden venir o cualquier cosa y él está de acuerdo, no hay problema y mantienen el grupo. Solamente en los casos que cuando yo pregunto en clase y ustedes dicen, no, no sé lo que pasó con mi compañero, en esos casos los separo porque no tuvieron la amabilidad de informarle a la persona que sí vino. ¿Ya? Pero si se informan y están de acuerdo, no hay problema. ¿Ya? Traten de siempre como mantener la regla, ¿sí? No es un castigo, es una cosa de optimizar el trabajo y el respeto mutuo entre ustedes, ¿ya? Para que cuando trabajen aprendan eso por lo menos. Ya, experiencia número 5. Esta experiencia es sobre péndulo. El péndulo, que ustedes no lo crean, es un movimiento circular. ¿Ya? Mucha gente no sé por qué piensa que es un movimiento parabólico, pero no, es un movimiento circular ya que el radio, que es la cuerda, se mantiene constante. Entonces genera una sección solamente de una circunferencia, pero es un movimiento circular. ¿Ya? Entonces está dentro del material que hemos trabajado, por lo menos en la parte de cátedra, que es un movimiento circular. El objetivo en sí de esta experiencia es que ustedes estudien el péndulo y sobre todo el periodo. El periodo es el tiempo, es un tiempo que se demora un objeto, realmente estoy hablando en forma general, un periodo es simplemente el tiempo que se necesita que transcurra para que algo sea periódico, para que se vuelva un patrón, para que algo sea reiterativo, repetitivo en un ciclo. Y el tiempo necesario para que se cumpla esa repetición o ese ciclo o ese patrón es el periodo. ¿Ya? Ejemplos, la Luna tiene un periodo de 28 días, la rotación de la Tierra alrededor del Sol, los meses, todo eso tiene periodo. Hasta el periódico se llama periódico porque es un suplemento que viene todos los días en la mañana y informa a la gente. Las micros, los colectivos tienen también el metro de cierta periodicidad. Cada cierto tiempo pasa la locomoción. ¿Ya? Entonces ya ustedes están habituados a lo que es el periodo, no se daban cuenta que era, pero sí tiene un nombre. Algo que es frecuente, sucesivo y con un cierto ciclo, tiene un tiempo determinado para que vuelva a ocurrir y a eso se le llama el periodo. Entonces nosotros vamos a estudiar ese tiempo, pero en particular el del péndulo. ¿Ya? Y la dependencia de este tiempo respecto a la masa y al largo. Estos informes, vuelvo a decir, son de experimentos, por lo tanto usted tiene que hacer lo que dice a rajatabla esto. Aunque ustedes sepan la respuesta y sepan que hay una fórmula, no les sirve porque no le están preguntando que apliquen la fórmula, sino que hagan una observación, que a partir del experimento ustedes obtengan la realidad. No le están pidiendo que obtengan a partir de la ecuación, respondan las preguntas, porque para eso es cátedra. ¿Ya? Que mucha gente todavía no entiende el objetivo de un laboratorio. Es que uno, como un buen profesor decía, ensuciarse las manos, trabajar, ver, observar, usar sus sentidos para determinar ciertas preguntas. No usar tantas ecuaciones, sino que visualizar y ver lo que está pasando. Entonces, introducción. El periodo de un péndulo es el tiempo que se demora en completar un ciclo. ¿Qué significa? Que es el tiempo que se transcurre para que el péndulo vuelva a tener la misma posición y la misma velocidad. ¿Por qué es tan importante eso del tiempo de la posición y la velocidad? Si yo tuviera un objeto acá y lo dejo correr, imaginemos que yo quiero medir esta zona, aquí ahora estoy marcando en verde, entonces esta pelota pasa por acá, llega hasta acá arriba y después vuelve. Y mucha gente piensa que aquí el tiempo que transcurrió de pasar desde acá hasta acá es el periodo.
El tiempo es tan especial que es en mayúscula, por eso el periodo es con un T mayúscula. No es cualquier tiempo, es un tiempo determinado. Pero está malo, porque aunque pasó en la misma posición, no tiene la misma velocidad, porque este va en este sentido y el otro va en el otro sentido. Acuérdense, son magnitudes, son vectores. Además de la magnitud, necesito la dirección. Por lo tanto, el periodo real es el que transcurre desde moverse hacia acá, devolverse y volver a pasar hacia acá. Ese es el periodo. Por eso da énfasis ahí a decir que es el tiempo que transcurre para que obtenga la misma posición y la misma velocidad. Tiene que cumplir esas dos cosas para que sea realmente el periodo. Entonces, en un péndulo real, un periodo puede durar muy poco, menos que un segundo. Si ustedes pescan una cuerda y le ponen masa, va a durar muy poco, menos de un segundo. Por lo tanto, no podemos medir ese periodo, porque nuestro celular, nuestro reloj, solamente mide de segundos. Hay un margen de error muy grande. Entonces, es mejor hacer muchos periodos, más de uno, para que podamos calcular el tiempo total. Ejemplo, 12 veces, calcular 12 veces el periodo, y ya no es muy pequeño, sino que es multiplicado por 12. Pueden ser 3 segundos, 4 segundos. Y ahora que yo sé que 12 periodos se demoran 4 segundos, yo puedo calcular el de un periodo. Por regla de 3, dividir, sacar el promedio. Entonces se puede calcular. Y nosotros, por parte de cátedra, les recomendamos y les exigimos, más que recomendación, que para poder calcular el periodo de este experimento, van a tener que aplicar esa forma. Para eso, con un cronómetro los celulares traen aplicaciones de cronómetros, por si acaso, hasta la misma alarma trae cronómetro. Se toma el tiempo de 10 ciclos, 10 ciclos, porque ya me han llegado correos de ¿cuántos? 10. No 12, no 8, no 5, 10. ¿Ya? Se toma el tiempo de 10 ciclos, por ejemplo, y el valor se divide por 10. Por si acaso, ya. Y esto es que me llegaron correos diciendo que si podían ser 2, 3. Piensen esto. Se demora muy poco el periodo. Por lo tanto, tomen un tiempo razonable, no 2, porque 2 sigue siendo pequeño, 4. Aquí le dicen como ejemplo 10. Yo les recomendaría que hicieran 10, aunque sea, no sé qué tanto cuesta medir 10 ciclos, a menos que el péndulo sea muy malo y que se detenga a las 3 vueltas. ¿Ya? Entonces es una consideración que también tienen que tener. Le mejoran un poco el largo, no sé, le ponen más, ahí jueguen un poco. Después que practique, ahí voy a explicar qué hay que hacer, ahí recién partan haciendo el experimento. Siempre practiquen, siempre que ustedes hagan un experimento, practiquen antes, igual que cuando yo les decía el de la bolita, practiquen un par de veces y después lo hacen. En la presente actividad dependerán, estudiarán cómo depende el periodo, este tiempo, con el largo o la masa. Los resultados de esta actividad deberán ser comunicados a través de un informe. Ya hemos hablado del informe que tiene una portada, que aparece el logo de la universidad o el nombre de la universidad, el nombre de los compañeros, la carrera que lo identifica, de qué informe estamos hablando, una buena introducción, todas las tablas, si hacen un experimento, sacar fotografías, informar, si hicieron cálculos, poner los cálculos, todo. Conclusiones y bibliografía. Bibliografía, como siempre les digo. Ya le enseñé cómo obtener el formato APA y lo pueden poner perfectamente. Basta con que siempre pongan el de texto guía y con eso basta y sobra. Si quieren agregar más cosas, pónganlo. Pero esas referencias como de link de YouTube, no. Porque es bien fácil borrar un video y ya después no hay bibliografía. Mientras que un libro está editado ya, a menos que sea nazi, alguien va a quemar todos los libros. Pero los libros siguen estando. Entonces es un respaldo fidedigno. Y pasa por un criterio que evalúan si realmente lo que dice está bien. Entonces se entregan un informe simple
y se puede desarrollar en grupo. Procedimiento, es súper corto. Construir un péndulo, parte 1. Entonces, en la primera parte tienen que construir un péndulo. ¿Cómo se construye un péndulo? Amarra un extremo de un hilo o una pita sobre un soporte fijo. Pueden ser 2 sillas, un palo y una cuerda, y ahí tendrían su péndulo. Podría ser amarrado al techo, sí, a la escalera, también, tomar la escalera y amarrar una cuerda. Es amarrarlo a algo fijo. ¿Ya? Sáquenle fotografía para que demuestren dónde está situado. Y el otro extremo de la cuerda, la parte de abajo, tienen que ponerle o un gancho o un canastillo. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo vamos a variar la masa. Por lo tanto, el gancho ya aprendieron del informe anterior que es bueno para poner más objetos. O puede ser un vaso de plástico. O puede ser un tubito de confort. Y en la parte de abajo le tapo la salida, perforo y una cuerdita. Bueno, qué bonito, bien simple. Hay que pensar, ser creativo en la vida. Y ahí tendrían su canastillo, en donde amarran ese objeto y donde se espera que puedan depositar diferentes masas. La masa del péndulo en la que van a variar puede ser golillas, en el caso del gancho tendría sentido, o podrían ser monedas de 100 pesos. Ahí hubo un grupo, el del día martes, que me dijo, ¿pueden ser monedas no necesariamente de 100 pesos? Sí, oficialmente sí, porque la moneda de 100 pesos tiene una masa de 7,3 gramos. Se lo voy a mostrar también, moneda de 100 pesos. Déjenme buscar. Entonces, déjenme dejar de compartir y me voy a compartir la pantalla 2. Y acá están viendo monedas, ¿no es cierto? Lo estoy mostrando Google. ¿Sí? ¿No? ¿Qué están viendo? ¿Qué estoy compartiendo? La moneda. Ya. Entonces, si lo vamos a página, realmente la Casa de la Moneda lo dice, pero Billete y Moneda, que es una asociación de coleccionistas de monedas, dice igual la información real. Y fíjense que la moneda de 100 pesos tiene una masa de 7,58 gramos, mientras que la moneda de 10 pesos tienen 3,5. Por lo tanto, con dos monedas de 10 ya hago la masa de una de 100. No hay mucha diferencia. No hay que ser muy estricto. Una moneda de 100 más antigua sí tiene 2 gramos más. 2 gramos no, para algunos es poco, para algunos es mucho, ahí depende de cada persona, pero pueden hacer la diferencia con esos 2 gramos de diferencia. ¿Ya? Estamos hablando de monedas. Entonces, déjenme seguir compartiendo. Este está acá. Entonces, realmente, ¿por qué piden moneda? Piensen un poco como un profesor, como un coordinador. Lo que se quiere utilizar es que sea lo más estándar posible. ¿Y qué más estándar que todos pueden alguna vez tener en sus manos que una moneda? Así de simple. ¿Ya? Entonces, no se puede falsificar esa masa. No puede llegar un alumno y decir, use una moneda y me pesó medio kilo. No, ¿y por dónde? ¿Ya? Por eso se les recomienda usar monedas de 100 pesos. Pueden usar de 10, pueden usar de 50, o si están, no sé, monedas de 500, pero no billetes, no tiene sentido. ¿Ya? Y por favor, fotografíe su configuración usada. Véanlo como en el informe anterior. Sáquenle foto a la moneda, dicen vamos a usar esta moneda, este es el canasto, como si fuese un informe para los alumnos. Mientras más información, mejor todavía. Entonces esa es la parte 1. Solamente es crear el péndulo. Una cuerda con un canasto, algo que sostenga moneda y que fácilmente puedo mover. Tienen que probarlo para que no se caiga la moneda y así hagan bien el experimento. Segunda parte, el experimento. Mantenga el ángulo de partida y el largo del péndulo fijo. Mantenga el largo fijo, no varíe el largo.
y el ángulo de partida exactamente igual. Entonces, preocúpense de medir el ángulo, de cómo medir ese ángulo, para que siempre sea exactamente el mismo ángulo, ¿ya? Usen la creatividad. ¿Cómo saber que exactamente siempre va a ser el mismo ángulo? ¿Ya? Y estudie, y esta es la parte que hay que hacer, estudie cómo cambia el periodo del péndulo a medida que cambia la masa. Al menos, como mínimo, eso es el sinónimo de al menos si no lo conocía, como mínimo, al menos, para 5 valores. Después no me digan cuántos son, al menos, como mínimo 5. 6, 7, 5. Para eso, cambie la masa agregando valores similares. ¿Qué significa? Que use progresión aritmética. De 2 en 2, de 3 en 3, de 1 en 1. Que vaya progresando aritméticamente, no geométricamente. Por esto se proponen monedas y bolillas porque todos son estándar, ¿ya? Y a partir de ese procedimiento genere tablas, gráficos y curvas de ajuste. Haga el experimento y diga masa 1, masa 2, masa 3, masa 4 y los periodos. Periodo 1, periodo 2, y haga tablas, haga gráficos y haga ajustes. Si son lineales, si son cuadráticos, lo que usted ya aprendió de tantas veces, ya vamos en el informe 5, que ya usted, su ojo está listo para ver si es cuadrático o si es lineal. Ya uno ve inmediatamente. Y ahí va a saber usted qué ajuste hacer. Si los datos son muy malos, vuelva a hacer el experimento, algo está fallando. O está haciendo mal la masa, o está poniendo muy corto, muy largo, ahí vea usted. ¿Ya? Correspondiente y cómo hacer los gráficos y hacer las tablas, puede perfectamente usar planillas de cálculo, Excel, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá? En la parte 1 y en la parte 2. En la parte 1 es información, y en la parte 2 nos dice el primer procedimiento. Tomamos 5 mediciones, 5 veces 5 experimentos, pero variamos la masa, con 5 masas distintas, y las masas van en progresión aritmética. En la parte 3, exactamente lo mismo, se mantiene el ángulo, pero ahora vamos a fijar la masa. Lo que no vamos a variar es la masa. Ocupe de un punto medio, ni mucho ni poco, de las 5 que usó anteriormente. Pero ahora vamos a estudiar cómo cambia el periodo a medida que cambiamos el largo. Para eso vamos a cambiar el largo del hilo, unas 9 veces, en distancias iguales, nuevamente en progresión aritmética. Le voy quitando 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, o 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, o 3, 3, 3. Pero siempre resto la misma distancia, ¿ya? Genero las tablas, los gráficos y las curvas correspondientes a este experimento. Y la parte 4, genere esos resultados, haga un análisis y obtenga alguna conclusión. Sí, la primera parte me sirvió porque puedo demostrar que sí depende, y no depende, o no lo sé, no he estudiado, es una buena conclusión y aprendí a que tengo que estudiar. Respecto a las preguntas, recuerden que igual las conclusiones es un chiste, pero las conclusiones son respecto al experimento, no sobre ustedes. No personal, no decir aprendí, no. El informe es sobre el experimento. El resultado concluye que, el resultado concluye K. ¿Ya? Las curvas van a depender de los datos. Si yo les digo, haga una tabla de masa, periodo, y usted me hace un gráfico, y este gráfico le da así, ¿qué tipo de ajuste tendrá que hacer? Digan en el chat, todos, votación. ¿Qué tipo de ajuste tendrá que hacer? ¿Lineal? ¿Cuadrático? ¿Seno? ¿Coseno? ¿Qué tipo de ajuste se tiene? ¿Con qué comportamiento tiene estos datos? ¿Qué tipo pónganlo ahí en el chat. Una línea.
Si yo les digo ahora, tiene este comportamiento, igual me pasé un poco, muchos puntos, ahí. ¿Qué comportamiento tiene? Parece más cuadrático o exponencial, pero en el curso hemos visto cuadrático, así como que más tirado a cuadrático que exponencial. Si se quieren complicar con exponenciales, el mismo Mate 1 le enseñaron la lineal, la cuadrática, la trigonométrica y al final le enseñaron la exponencial y las logarítmicas. Entonces se están saltando como dos funciones en el mismo orden. Y eso, entonces a eso se refieren las curvas. Cuando se refiere a obtener las curvas arriba, tablas, gráficos y curvas de ajuste, es el ajuste que han hecho en todos los demás informes. En todos los demás informes anteriores ustedes hicieron ajustes lineales, cuadráticos, a eso se refiere curvas. Una línea es una curva, aunque ustedes no lo crean. Es de la familia de las cónicas, porque para generar una cónica es un cono doble y en el mejor de los casos puedo generar la línea que pasa justo en la intersección. ¿Ven? Entonces la línea puede pertenecer a las cónicas. Uno piensa que, uno realmente dice que no porque no es de la forma cuadrática, pero puedo generarla dentro de las dos cónicas. Y por último, investigue en internet el movimiento armónico simple. Investigue, no pregunte qué es, porque no lo han visto, y por eso dice investigue el armónico simple y la relación que tiene que ver con el péndulo. Estudie lo que es el armónico simple, hable un poco de lo que entendió y relaciónelo con el péndulo. ¿Ya? Y eso. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Entonces dejamos de compartir y dejar de grabar.